Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Yo espero que todo te esté marchando bien. ¿Y recuerdas esta pregunta? Pues hoy voy a dar respuesta a esa pregunta. Después de varias publicaciones en redes sociales, hoy queremos dar pues esa respuesta. Pero empecemos, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué nació esa pregunta? Debido a que hoy si tú vas por la calle, ves en los medios, ves en la televisión, en la radio, en que hay iglesias cristianas, en que hablan de Dios, otras personas dicen yo solo quiero reconocer que hay un Dios, pero no necesito de ir por allá. Hay otros que se declaran ateos. Con la situación que está pasando en el mundo, ¿sí? Atentados terroristas, están asesinando líderes religiosos, no tienen respeto por la autoridad, no hay respeto ni siquiera por estos líderes religiosos, tantas religiones que hay, va uno por la calle y ve avisos que anuncian ciertas comunidades religiosas. Entonces uno no sabe qué creer, ¿no? Y eso es, por eso nació esa pregunta. ¿Cuál es tu respuesta? Entonces parte de esa respuesta es que si lo vemos desde un punto filosófico, vemos que la filosofía dice que la ley de la existencia es que para que algo exista tiene que tener un inicio, un origen, un comienzo y tiene que tener un final, ¿sí? Esa es la ley de la existencia, viéndolo desde el punto de vista filosófico. Pero la verdad es que si lo vemos desde ese punto de vista, revisando las respuestas en redes sociales, la gran mayoría de las personas respondieron, sí, sí existe, Dios existe. Y unos cristianos así todos furiosos diciendo, claro, Dios existe, me extraña. Pero quiero responderles que están en un error. La respuesta a esa pregunta, ¿Dios existe? La respuesta es, Dios no existe. ¿Por qué? Porque viéndolo desde ese punto filosófico, Dios no tiene origen y Dios no tiene final. Si usted mira la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el versículo 13, perdón, 14, dice que está hablando ahí Dios y dice que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el primero y Él es el último. Por eso hubo como esa controversia para Moisés, no saber de parte de quién, decirle a los israelitas de parte de quién iba. Y cuando él le pregunta a Dios de parte de quién voy, Dios, ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice que Dios le responde y le dice, dile a ellos que yo soy el que soy, te envía. Yo soy el que soy. Porque Dios es el principio y Dios es el final. ¿Sí? Y ese es su nombre. El nombre Yahvé en hebreo, ¿sí? Viene de un verbo que significa ser. Y ese verbo está conjugado en los tres tiempos. En el tiempo pasado, presente y futuro. Por lo tanto, Él está en todos sus tiempos, declarando ese nombre que Dios es eterno, ¿sí? Y declarando ese nombre que significa es ese ser. Así que la respuesta a esta pregunta, Dios existe, va doble, va con doble explicación. Entonces,
¿Dios existe? No, Dios no existe, Dios es. Entonces, viéndolo bien, la respuesta es: Dios no existe, Dios es. Si alguien te pregunta, te hace esa pregunta, así es que debes responder. ¿Dios existe? No, Dios no existe, Dios es. La cuestión no es aquí quién sabe más, quién sabe menos, quién ha estudiado, quién esto, no. La cuestión aquí, esto es evangelístico. La cuestión aquí es que quizá tú te encuentras en esa posición, no sabes, con tanta cosa que hay, con tanta cosa que está ocurriendo en el mundo, con tantas iglesias, escuchas que hay curas que violan niños, que hay pastores que se roban el dinero, que hay líderes de otras religiones y que se inmolan. Tantas cosas que escuchamos, que se ha perdido el respeto por la vida, el respeto por la opinión. Y quizá estás en ese embrollo, no sabes qué hacer, no sabes qué creer, no sabes qué hacer. Para eso, esta pregunta da un inicio a eso. Vamos a estudiarla, vamos a estudiar y vamos a ir a la verdad, como dijo Jesús cuando estuvo frente a Pilato. Jesús dijo que Él era la verdad. Y Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Pilato estaba confundido, quizá como tú lo estás ahora. No sabes qué hacer, no sabes qué creer, no sabes si en realidad Dios exista. Es más, quizá respondiste que sí, porque no sabes bien cómo son las cosas. La cuestión es aquí de que debemos ir a la verdad. Quizá te preguntas, ¿qué es la verdad? Como lo hizo Poncio Pilato. Eso es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Primero era eso: ¿Dios existe? Ese es el preámbulo a este camino de conocer qué es la verdad. Y para ello tenemos una nueva pregunta, para poder empezar a guiarnos hacia esa verdad, en camino hacia esa verdad. Queremos ir al camino de la verdad. Ahora tenemos que preguntarnos esto: ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cuál es tu respuesta?